Aleluya, Dios bendiga nuestras vidas en esta mañana. Ese es el Dios maravilloso que nosotros adoramos en el santuario. El Dios que escucha la oración de los justos, hace milagros y prodigios. Y ese chade es así, Gladys, ese chade uno recibe rápido e inmediatamente, pues uno lo que hace es orar. Porque la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Bueno, le voy a invitar a buscar la palabra que está en Eclesiastés capítulo 5. Usted busca Eclesiastés capítulo 5. Cuando yo me convertí, uno de los primeros himnos que yo escuché en los diferentes tríos, etcétera, que cantaban, era ese: tu palabra es para mí. Qué tremendo, ¿verdad? Y esa es la palabra, como firme ancla del alma, que da paz al alma herida y borra mis sinsabores en medio de este sufrir. Si tú estás cerca de mí cuando la tormenta pasa y se torna todo en calma en medio de este sufrir. Usted busca Eclesiastés 5.1. Vamos a leer del Eclesiastés 5, verso 1 al verso 7. Cuando uno busca la palabra del Señor, yo había encontrado pasajes de Salomón hablando acerca de la dedicación del templo, las diferentes oraciones, la humillación y el arrepentimiento del pueblo. Y en el Nuevo Testamento había oído el apóstol Pablo, cuando uno lo lee y lo dice, había el escrito del apóstol Pablo al joven Timoteo ministro, que le había dicho de cómo debía de conducirse en la casa del Señor. Pero no fue hasta que estos días le di al Señor, voy a empezar a leer Eclesiastés, porque ahí es donde puedo adquirir sabiduría y conocimiento. Y me detuve aquí en el capítulo 5, porque el capítulo 5 me habla acerca del creyente. Cuando fueres a la casa de Dios. No había visto este pasaje hasta que lo leí, pude entender los puntos que ahí presenta, y a mí me parece que son importantes para nosotros también. Dice y cita así la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por lo tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque ¿qué hará? Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Mi hermana Ramonita Maldonado Nazario. Estoy tratando de aprenderme los nombres y los apellidos, porque tenemos a Ramonita Díaz. Mi hermana Ramonita Maldonado me lleva en oración. Vamos a trono de tu gracia, Señor, presentando a nuestro pastor, hermano. Oh Rey, tú eres poderoso, tu palabra.
Palabra es firme, clara. Palabra es poderosa. Gloria y honra al Cordero. Gracias. Señor, recibirlo, Señor, con agrado, recibirlo en nuestros corazones y atesorarlo, ponerlo por obra, Señor. No nos hagas, Señor, oidores olvidadizos, sino Yes. de la palabra. Bendícelo, Señor. En el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo, tomando control, Dios mío, de este mensaje y de todo lo que necesitamos. Gracias, Rey. En el nombre de Jesús, nos ayudamos de aquí. Yes. Sí, Señor, gracias por tu amor, gracias. Pues como le había dicho, este pasaje es el que encuentro donde mejor habla acerca de lo que uno hace, el creyente debe de hacer en la casa del Señor. Además de Salomón haber escrito de las oraciones, el arrepentimiento y la humillación en el templo para que Dios escuche las oraciones. O sea, la funcionalidad del templo en cuanto a la vida de oración, de intercesión y cómo Dios responde. Pablo le dice al joven Timoteo, mira a ver, entre todo lo que haces, cuida tu testimonio y cuídate de lo que tú haces en la casa de Dios. Pero es aquí en el capítulo 5 de Eclesiastés donde yo encuentro a Salomón hablando acerca de cuando te encuentres en la casa de Dios, qué cosas son importantes. Y hay 4 puntos o elementos que a mí me parece que son importantes que presenta Salomón. Salomón, hijo de David, que le construye el templo al Señor y que se había preocupado en adquirir conocimiento, se había preocupado para encontrar la felicidad y no lo halló, se había preocupado en adquirir riquezas para encontrar la felicidad y no la halló, se había preocupado en disfrutar de los placeres de la vida con mujeres, vino, etcétera, y no encontró la felicidad hasta que se dispuso a encontrarse con Dios y a conocer a Dios, y ahí es que Dios se le revela. Y en medio de ello, Salomón, cuando escribe en el capítulo 5 de Eclesiastés, después de los primeros capítulos, presentar la importancia de por qué él escribe la sabiduría. El propósito de escribir es que el hombre pueda encontrar sabiduría, conocimiento y sepa conducirse debajo del sol en su relación con Dios y con los demás. Mire, no había más sabio que Salomón, dice la Escritura, en su tiempo. Un hombre sabio, con conocimiento. Dios le otorgó todo. Le dijo, ¿qué quiere? Y le dijo, no quiero riquezas ni nada de eso. Lo único que quiero es conocerte a ti, entenderte a ti. Y Dios le da sabiduría, conocimiento y bendiciones. Lo primero que Salomón dice es cuando tú vayas a la casa de Dios. La importancia de ir a la casa del Señor o estar en la casa en la casa del Señor, porque esto no es una rutina, esto no es algo ordinario que uno hace. El fin y el propósito de llegar a la casa del Señor es llegar al encuentro con el Dios que se revela en la casa. Bueno, cuando tú llegas a la casa del Señor es una oportunidad para tú adorarle, de expresar de lo profundo del alma y del corazón tu gratitud a un Dios que ha trabajado contigo durante toda la semana. En la oportunidad que tú tienes de llegar a la casa del Señor, tú le adoras, y en medio de tu adoración y alabanza Dios se manifiesta, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Segundo, cuando tú llegas al templo, a la casa del Señor, tú te encuentras en una oportunidad de fortalecer tu fe. En medio de las crisis y los problemas de la vida, tú tienes la oportunidad de acercarte al Señor y fortalecerte en la fe, en el Dios que tú crees. Tercero, cuando tú te acercas en la casa del Señor y comparte tu fe con los demás, tienes la oportunidad de compartir tu fe con los demás en la casa del Señor. Bueno, como lo estaba haciendo Gladys, que estaba testificando, uno comparte la fe, la confianza que uno tiene en el Dios que uno ha creído, y eso uno lo comparte a través del testimonio y las relaciones de la coinonía, del compañerismo que uno tiene con los miembros de la iglesia o con los hermanos de la fe. Cuando tú te acercas también a la casa del Señor, es una oportunidad para tú afirmar tu esperanza, lo que tú crees, lo que tú esperas, con quién tú te vas a encontrar. ¿Para qué? Para que tú puedas seguir hacia adelante. Lo primero que dice él, cuando tú vayas a la casa del Señor, en medio de todas esas oportunidades que tú tienes,
de adorarlo, servirle, etcétera, guarda tu pie. Es lo primero que dice. Guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Y uno dice, bueno, ¿y qué es eso de guardar tu pie? Bueno, cuando uno busca la historia del pueblo judío, el pueblo judío entendía que guardar el pie era cuidarse de la forma en que uno se conduce. Tiene que ver con la conducta. Así que Salomón lo que está diciendo es, cuando tú llegues a la casa de Dios, mira a ver cómo tú te conduces, cómo tú te comportas, qué clase de conducta tú tienes en la casa del Señor, porque la casa del Señor no es un cualquier sitio, no es la casa de uno, no es el parque, etcétera. Es el lugar donde se encuentra el Dios que se te ha revelado y que te ha dicho que si tú vienes y le buscas, Él se te va a revelar con bendiciones, con gracia y sobre todo con su presencia. Así que si en la casa del Señor está la presencia del Señor, uno tiene que tener cuidado cómo uno se conduce. Bueno, cuando uno busca y encuentra cómo se conduce, la Biblia, Dios habla hoy, dice e interpreta esa porción: ten mucho cuidado cuando vayas a adorar a Dios en la casa. La traducción latinoamericana dice, si vas al templo, ten cuidado con lo que haces. Llegaste a la presencia del Señor. Es un lugar donde tú vienes a encontrarte con el Dios poderoso. Tiene que haber ese deseo, ese querer para encontrarte con Dios. En resumen, Salomón dice, cuídate. Bueno, esas fueron las mismas palabras que Pablo le dijo al joven Timoteo, ministro que estaba comenzando. Le dijo, cuando vengas a la casa de Dios, cuídate, cómo te comportas, porque ella es columna y apoyo de la verdad. Y después le voy a decir más adelante lo que él termina, porque la conducta tiene que ver con el final. Cuidado tanto en tus palabras como en tus acciones, le dice Timoteo, Pablo a Timoteo. Y así se lo dice Salomón al creyente. En la casa de Dios, mira a ver cómo te conduces, qué haces, cómo te comportas, qué dices, qué oyes. Ten cuidado, porque Dios está presente. Bueno, el judío tenía una clara noción de lo que era la presencia de Dios. Y la presencia de Dios para el judío le impulsaba a tener temor y reverencia a un Dios que se manifestaba poderoso. Segundo, lo que le dice es, porque de la mucha ocupación viene el sueño y la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que promete. Lo segundo que le dice Salomón es, cuando tú vengas a la casa del Señor, más que hacer cualquier otra cosa y más que oír, es que prestes atención a lo que se dice, se enseña, se predica, para que puedas ponerlo por obra, cumplirlo. Presta atención y que haya disposición a obedecer. Eso fue lo mismo que le dijo Samuel, el vidente, a Saúl. Le dijo, Saúl, tú no quieres obedecer la palabra de Dios. Una vez yo me marché, violentaste la palabra del Señor y la pisoteaste. Mejor es el obedecer que el ofrecer sacrificio, y más a prestar atención que la grosura de los carneros. En otras palabras, lo que Dios quiere de ti, Saúl, es obediencia. ¿De qué vale que te hayas hecho una imagen y te montes en un caballo y le des vuelta con el culto a la personalidad? ¿De qué vale que tú mandes a que se perdone al enemigo cuando Dios te dijo que no lo perdonara? ¿De qué te vale tú decir mentira de que va a ofrecer sacrificio y esas vacas sagradas al Señor cuando tú no, esa era tu intención? No, es la intención del corazón. Así que le dice, ten cuidado, obedece. La Nueva Traducción Latinoamericana dice, presta atención a lo que ahí se te enseña y se te dice. Es mejor obedecer a Dios que ofenderlo, prestando ofrendas tontas sin pensar en lo que se hace. ¡Wow! Lo principal es ir a la casa de Dios, prestar atención a lo que allí se enseña y se dice. Lo tercero que encontré es que Salomón estaba combatiendo con la actitud
de algunos creyentes que iban a la casa de Dios, solamente lo hacían por una rutina, por cumplir. Iban a ofrecer sacrificios y después seguían haciendo lo mismo. Por eso es que el Señor, cuando le habla a los fariseos de aquel tiempo, le dice: ustedes son unos hipócritas, fariseos, sepulcros blanqueados, le ponen carga al pueblo la cual ustedes no pueden llevar en sí mismos. Ustedes tratan de que la gente lo que haga es cumplir. Y el Señor le dice en Isaías al pueblo de Israel, capítulo 1: hastiado estoy, cansado estoy de vuestros sacrificios y de vuestras lunas solemnes, de vuestros sábados, etcétera. ¿De qué vale todo eso, el ritual, si no hay una actitud correcta del ofrendante? ¿De qué vale todo eso si no hay una disposición a encontrarse con Dios y que esto produzca cambio, transformación, que pueda conocer la voluntad de Dios? Eso, dice Salomón, es importante. Obediencia a su voluntad. La voluntad de Dios, dice la Escritura, es nuestra santificación, que nos apartemos de toda especie de mal. Tercero, dice ahí: cuando a Dios prometes, cumple lo que promete, porque es el versículo que muchas veces utilizamos. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Lo tercero que le dice es la importancia de cumplir con la promesa, con los votos. Tiene que haber voluntad nuestra para cumplir lo que le prometemos al Señor. Señor, hoy sí, que aprendí de esta lección, después de esto no vuelvo a hacerlo, y uno vuelve y cae en lo mismo. Ahora sí que voy a ayunar 7 días para que tú rompas estas cadenas. Al segundo día lo rompió, y así somos los seres humanos. Pero ahí dice el proverbista Salomón, y habla en Eclesiastés, lo está diciendo bien claro: cuando le prometas a Dios, cumple lo que promete. Si vas a tener comunión con Dios y vas a buscar y encontrarte con Dios, eso implica que hay un proceso donde hay comunicación. Tú le hablas a Dios y Dios te habla. Tú le prometes a Dios y Dios está esperando que tú lo que tú le prometiste lo cumpla. La Biblia dice: vuestro hablar sea sí, sí o no, no. Todo lo demás de esto es pecado. Entonces dice Salomón: primero piensas antes de hablar. Cuando vayas a hablar con Dios, piensa primero, no sea que te aligeres haciendo promesas que después no vas a poder cumplir. Un ejemplo de ello tenemos a Ana. Ana le hizo promesa al Señor: si tú me das un varón y abres la matriz y me das un varón, yo lo voy a dedicar todos los días, será para ti. Y así lo cumplió. Tenemos que venir al Señor con sinceridad y hacer promesas y votos correctos. Y lo cuarto que nos presenta es, y dice: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque ¿qué hará Dios? Porque hará que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. El cuarto punto que habla Salomón aquí es la importancia de temer. Ese temor reverente. No es un miedo a Dios, porque Dios no mata ni... Dios disciplina, sí. El Padre al Hijo que ama disciplina. Pero ese temor reverente de que Él es Dios, de que Él es poderoso y hay que temerle. Una de las cosas que Dios le habló a Moisés cuando el Señor se manifestó en el monte Sinaí fue que le dijo: este pueblo no se acerque a mí. Si se acerca y sube acá arriba, se muere. Temor. Entonces, cuando empezó el Señor a hablar, a descender, había bocino, algazar, había fuego, el monte temblaba, había ardor. Y dice que el pueblo de pánico salió corriendo y se escondió detrás de las piedras, huyó a los montes y se escondieron en cuevas. Y le dijeron: no, Moisés, que Dios te hable a ti y tú nos hables a nosotros, porque nosotros tenemos miedo a Dios. No, si no es miedo, es temor, es respeto a Dios. Que Dios es un Dios celoso y un Dios santo. Tener temor a Dios para no desobedecerle continuamente. Dice Él: tú teme a Dios.
Tú que vas a la casa de Dios, dice la interpretación, mantén una actitud de temor a Dios en todo lo que hace y en todo lugar donde esté. Témele a Dios. Bueno, el fin del discurso en Eclesiastés, el fin del discurso oído es este: teme a Dios y guarda su mandamiento. En otras palabras, teme a Dios y obedécele. Ese era el fin de Eclesiastés. El temor a Dios como un estilo de vida reverente en cada uno de nosotros los creyentes que decimos que amamos y tememos a Dios. Conclusión: no conviertas herir la casa de Dios como una rutina semanal u ocasional. Segundo, ve a la casa de Dios. Ven a la casa de Dios, y esto debe de ser la mejor experiencia que tú puedas tener para encontrarte con la santidad y la presencia de Dios. Tercero, que ese encuentro no se dé solamente en el templo, sino que en tu casa, en cualquier lugar donde tú puedas hablar y comunicarte con Dios, tenga esa experiencia, atendiendo al Señor que está trabajando en tu vida. Cuando estés en la casa del Señor, cuida de que el tiempo no se nos vaya atendiendo otras cosas y hablando otras conversaciones que no sean hablar del Señor. Eso es temor reverente. Y final dice: mantén la conexión, porque a veces nosotros estamos en el templo y rompemos la conexión. Bueno, no quiero hablar de otras cosas para que alguien no vaya. Se pierde la conexión, hay distracción en varias cosas, etcétera, y se pierde la conexión. Y si tú pierdes la conexión con el Señor, con Dios, pierdes el encuentro. Y si tú pierdes la oportunidad del encuentro, pierdes tu bendición. Y si tú pierdes tu bendición, viniste a la casa del Señor, entonces se convierte, lo que digo al principio, en actos como los necios. Guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que están haciendo mal. Y hay veces que nosotros nos descuidamos en eso, y debemos estar en la casa del Señor para adorarle, para recibir su palabra, sus enseñanzas, conocer su voluntad, mantener su presencia en nuestras vidas. Cuando vengas a la casa del Señor, finalmente dice Salomón, no estés aquí para un mero cumplir, para que alguien te vea o cumplas con algo, sino que tú estés en tu conciencia clara de que vienes a adorar a alguien que es tu Señor, tu Salvador, y es poderoso. Y el verso 5:16 cierra: de esto depende que no nos convirtamos en ritualistas, sino en verdaderos adoradores. Cuando tú vengas a la casa de Dios, Dios no quiere ritualismo, sino que Dios quiere adoradores, reverencia y respeto. Adoro tu nombre, porque tu nombre es como un ungüento derramado. Tu nombre da vida y vida en abundancia. Yo te doy gracias, Señor, tu presencia. Lo importante de las Sagradas Escrituras que tú nos dices hoy es: cuando vengamos a tu casa, Señor, en nuestra conducta, en nuestras relaciones, en nuestras conversaciones, en nuestras pláticas, es a qué le prestamos atención, si a ti o a otras cosas. Que prestemos atención a tu presencia, que prestemos atención a tu palabra, a las enseñanzas, a lo que se nos dice, a la adoración, porque esta adoración trabaja con el alma y nos relaciona más con el cielo. Dios, ayúdanos a entender que este no es un parque ni es cualquier sitio, esta es la casa de Dios, donde Dios está. Y mi conversación y mi comunicación debe de ser con el Dios siempre presente. Que Salomón le enfatiza que Dios está en su casa, que el Señor está aquí, el Señor está presente, está viendo, está oyendo, está observando nuestra forma de adoración, nuestro estilo de vida. Que sea uno reverente hacia ti. Una vez tú le dijiste a Israel: ¿qué pide Dios de ti? Que le ames, que le busques, que le sirvas, que le temas y que le obedezcas. Eso tú pides también de nosotros. Permítenos y danos la fuerza para cumplir con este que es nuestro voto y nuestro compromiso de lealtad, de fidelidad a ti, Señor Dios Todopoderoso. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a cantar que nos vamos.
Si el Señor lo permite, estamos el martes y jueves aquí orando. Está a cargo el martes de Lidia, el jueves de Pedro. El domingo, si el Señor lo permite, estaremos aquí dando instrucciones. Acuérdense que es el ayuno congregacional. Estaremos dando instrucciones de la palabra, donde nos quedamos una porción, porque como estamos de 6 a 12, así que tenemos tiempo para dedicarlo también a la palabra, aunque venga después un predicador. El devocional está a cargo de Marisol y de Madeline, dando la oportunidad, lo que se recupera algunas damas, pues hermana Silvia. Se me olvidó tu nombre. Iris. Se nota que hay un bajón. Iris y Silvia tienen a cargo de la hipnodia. Y algún otro se puede, Noemí, el que quiera, tenemos tiempo para cantar y adorar al Señor. Que haya un momento de adoración, de palabra y de proclamación. Y nos gozaremos en el Señor. Modera Ramonita. Hermana Ramonita Díaz, ya sabes, Ramonita, Marisol y Madeline, Iris y mi querida hermana Silvia. Y si usted se prepara y hay la oportunidad, usted quiere cantar, canta también. A Jason, a Juan, a Noemí, a Gladys. Hay tiempo, hay que adorar al Señor. Hoy estaba oyendo a hermana Julia. Hermana Julia es como hermana Victoria. Oiga, me estuve en la radio, cantó un himno detrás del otro, esos oldies del ayer, como 16 himnos, pero qué cosa gloriosa, esos himnos del ayer que a veces los cantan aquí. Bueno, ese himno que cantó Noemí es oldies. Yo creo que lo oí una vez en El Conquistador, porque allí cantaban himnos, esa hermana Calmón, etcétera. Bueno, vamos a cantar un corazo. Silvia, vamos a cantar un corazo. Y damos gracias al Señor. Aleluya, Dios es bueno. Amén. Gracias, Rey. Gracias. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Pellín y Pellín. Es que no te veía porque Jason te tapa. Pellín, acuérdate. El miércoles de los focos que vamos a poner, vamos a seguir arreglando, poniendo luminarias para que vengan a pintar el hombre, etcétera. Silvia, Dios es bueno. Gracias. Gloria a Dios. Como cayeron los muros de Jericó, cuando el pueblo de Israel dio 7 vueltas, así caerán los muros ante ti, porque el Señor aumentará mis fuerzas